Buenas tardes para esta segunda mesa redonda de nuestro seminario sobre colonialismos español y portugués en África y sobre 1975, el final del colonialismo, de los colonialismos hispánicos, ¿no? en África. Hemos tenido hoy una primera sesión introductoria. Y ahora vamos a tener esta segunda mesa redonda dedicada al colonialismo portugués, ¿no? Para ello contamos con dos personas. Una es Adolfo Cueto, que eso ya lo he dicho esta mañana, pero lo reitero, que ha jugado un papel clave en la puesta en marcha de este proyecto, ¿no? Realmente él ha sido fundamental para conformar el equipo portugués y realmente si no hubiera sido por su concurso, pues no lo hubiéramos podido presentar por lo menos este año, ¿no? En ese sentido, estamos profundamente agradecidos con él. Y luego, bueno, vamos a tener una siguiente profesora que va a hablar, que además está ahora mismo en Tanzania, ¿no? Y bueno, pues Adolfo, estás ahora mismo en Angola, ¿no? O sea que, bueno, exactamente. Más relacionado con el colonialismo portugués no podemos estar, porque bueno, la conexión es maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, Adolfo nos va a hablar justamente sobre lo que es todo el proyecto colonial de la última parte de la dictadura portuguesa, que es la época de Marcelo Caetano, una vez ya que desaparece Salazar, y digamos su intento de resistencia militar ya a la desesperada, centrado en el caso de Mozambique. Pues cuando quieras. Vale, no sé qué tiempo me dais. 40 minutos. Perdona, 40 minutos. 40 minutos. Vale, bueno, pues entonces voy a empezar. Empiezo por saludarte a ti, Juan, y a los miembros del equipo que ya es el sexto, si no me equivoco, el cuarto seminario de estudios africanos. Enhorabuena. También agradezco la gratificación o el reconocimiento por el esfuerzo, pero la base sois vosotros, que ya tenéis un proyecto en conclusión y muy bien sucedido sobre el caso español, y bueno, me parece que era muy, muy útil. Conseguimos cerrar el proyecto in extremis, ¿no? Y con algunas dificultades, pero eso debe ser siempre así. Bueno, dicho esto, saludo a los presentes y a los que nos vean o nos escuchen más tarde. Yo lamentablemente no os consigo ver, pero bueno, no sé cómo está la asistencia, espero que bien y que haya causado algún interés. Os voy a pedir de antemano perdón si veis que suelto alguna patada en portugués o en portuñol, tanto en la presentación, que voy a compartir un PowerPoint para amenizaros un poco, como en la expresión oral. Ya tengo contaminación de un lado al otro y del otro al uno, entonces a veces ya no sé muy bien ni lo que digo. Bueno, efectivamente, voy a ver si consigo compartir la presentación. Okay. Sí, se ve bien, ¿eh? Vale, entonces, a ver. Espera, voy a hacerlo así. A ver si me veis aquí, ¿vale? Ahora el problema es que no os veo yo a vosotros, pero bueno, ya no os veía, ¿vale? Bueno, no voy a hablar solamente de Mozambique, voy a centrarme un poco más en general, porque Mozambique y Angola son los elementos centrales del interés portugués en África, sobre todo cuando las cosas se ponen feas. Y voy a hablar un poco en general. Esta frase que es, usted ya pensó qué hará si hubiese un colapso militar en Mozambique, es una pregunta que transmite la cierta desesperación del que fue el último jefe del gobierno portugués, Marcelo Caetano, en agosto de 1973, o sea, un poco antes del colapso efectivo, el 25 de abril de 1974, a Jorge Jardim. Jorge Jardim es un político portugués que residía en Mozambique, y realmente
como imagino que la mayor parte de los presentes no lo conocerán, él escribió algunas memorias, Mozambique, Terra Queimada, y tiene una biografía de este hombre, que es una persona extremadamente interesante, porque es un individuo digno de una película de Hollywood, ¿no? Porque es un político, pero también un agente de campo, que tiene intereses en Mozambique, urde, tiene buenas relaciones con los países vecinos, de hecho tenía cuentas opacas donde el Estado portugués le ponía dinero periódicamente para que hiciese sus actividades, ¿no? Hay actividades de todo tipo, vamos a decir, de inteligencia, actividades de boicot, de todas las naturalezas que uno se pueda imaginar. Por tanto, es una especie de agente. Y supuestamente esta frase la sacamos de un libro que me parece que es Do Imperio a Nação, Mozambique, 1975, donde se refiere esto. ¿Qué es el objeto de esta comunicación? El objeto de esta comunicación es analizar un poco lo que fue el proyecto colonial del marcelismo. Entre 1968, que es cuando Marcelo Caetano reemplaza a Salazar al frente del Ejecutivo, hasta el 25 de abril del 1974, ¿no? Esta frase, como digo, es de agosto, más o menos agosto del 73, y ya es definitoria de la situación a la que se había llegado. El índice de la presentación es el siguiente. Vamos a ver un poco cuál es la herencia del salazarismo y su peso para lo que se va a llamar después la primavera marcelista, ¿no? Que es una especie de amago de abertura. Vamos a enfocar un poco en la cuestión colonial porque es fundamental tanto para la fase final del régimen como para después el 25 de abril. El 25 de abril es un golpe militar que perpetran los militares, pero de alguna manera la matriz del problema es la guerra colonial. Por tanto, podría decirse que la dictadura, como dice Fernando Rosas, el régimen, la dictadura más longeva de Europa Occidental, cae con el imperio y por el imperio. Y esto hay que reconocérselo a los movimientos de liberación, que si bien no ganaron efectivamente la guerra, como vamos a decirlo en términos convencionales, ¿no? Por una victoria, sí que vencieron al enemigo por desistencia, ¿no? Esto es un poco lo que de alguna manera podríamos hacer el paralelismo con la primera fase de la guerra Ucrania-Rusia, la tentativa rusa de alcanzar Kiev y derrumbar el régimen, inhabilitar el Estado ucraniano. La capacidad de resistencia asimétrica es lo que, de alguna manera, hace que la guerra pase a otra dimensión. Seguiremos un poco hablando del cambio de perspectiva, porque esto es muy importante, el cambio de perspectiva que tiene Marcelo Caetano y el círculo próximo hacia las colonias y hacia el futuro de las colonias portuguesas. El ensayo de autonomía progresiva, o qué es esto de la autonomía progresiva, algo que viene acompañado por el colapso o el fin de un proyecto de unión de mercado, que es el espacio económico portugués, que abre unas nuevas oportunidades, porque el espacio económico portugués, de alguna manera, es una tentativa en la dimensión financiera y económica, material, comercial, de estrechar o de anudar las relaciones con la metrópoli. El fracaso en el año 71 dura más o menos, a grosso modo, 10 años, abre, a pesar de lo que pueda parecer, oportunidades en términos políticos, ¿no? Y los límites de lo posible para hacer después algunas conclusiones. Bueno, ¿qué es lo que se hereda al gobierno portugués en el año 68? El nuevo gobierno portugués, bueno, nuevo, entre comillas, porque una parte es nueva y otra parte hay algunas continuidades también, ¿no? Hereda, naturalmente, un régimen con el que yo diría, a pesar de que hay alguna discusión en cuanto a esto, que Marcelo Caetano es fidelísimo a los principios del régimen, a pesar de ser un representante del aperturismo. Hereda sobre todo una guerra y hereda también una doctrina política y una manera de entender la guerra. Esta forma de entender la guerra que viene dada por el salazarismo, más o menos, esto diría yo que se condensa en torno a 1961-1963, que es cuando en 1961 el gobierno portugués decide responder con la fuerza y la resistencia al inicio de la guerra en Angola.
después, como saben, en el 63 prende también en Guinea y en el 64 se extiende a Mozambique, es lo que yo llamo la idea de la resistencia estratégica, que es algo más complejo que una estrategia de resistencia. La resistencia estratégica viene a ser algo así como nosotros debemos manifestar un inmovilismo de tal tamaño y, o sea, romper todos los límites, porque el objetivo último es la manutención del imperio, porque al imperio está vinculado, de alguna manera, al futuro económico y político, vamos a decir, no la independencia en sí, pero el grado de soberanía de Portugal, como lo concibe el gobierno de entonces, también la viabilidad económica de la metrópoli. Hay que pensar que Portugal es el país más pobre de Europa Occidental y es el único que entre 1960 y 1970 pierde población. Estamos hablando de 8 millones y medio, según el censo de 1960 y 1970. Por tanto, el esfuerzo que se le exige es mayúsculo y en un contexto de descolonización general y con embargos de armas, por ejemplo, desde el año 61 de Estados Unidos, de Noruega, de Reino Unido, etcétera. Es una situación bastante compleja que, a pesar de todo, el gobierno portugués consigue bloquear, ¿no? Y consigue resistir. La resistencia estratégica, digamos que es una especie de diálogo por la fuerza de las armas, pero no solo, con con los movimientos guerrilleros, con la población que está en paz con Portugal, de las colonias, que tiene proyectos políticos propios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque esto es el elemento fundamental que va a cambiar en el año 68, la forma de percibir a esta población, que tiene proyectos políticos distintos, y esos proyectos políticos, no siendo una separación o una especie de emancipación revolucionaria, como defienden algunos de los movimientos de liberación nacional, son contrarios a los intereses de la metrópoli, que a fin de cuentas es a quien en último extremo representa el poder de Lisboa. La idea básicamente es el gobierno portugués tiene que demostrar que irá a donde sea preciso para mantener el imperio y tiene que hacer todo lo que sea necesario para evitar una escalada que no depende de los movimientos de liberación, depende sobre todo de la capacidad de los movimientos de liberación para movilizar fuerzas externas. Sabemos que los movimientos de liberación tienen la ayuda de la Unión Soviética, de los países del este, de China, crecientemente a medida que va avanzando la década también de países occidentales, no a nivel estatal, pero a otros niveles a veces, por ejemplo, y posicionamientos favorables, por ejemplo, de Suecia, de Holanda, de Italia. Supongo que Aurora va a hablar sobre esto, porque Aurora va a tocar la otra cara de la moneda, que es la visión seguramente de los movimientos de liberación y la acción exterior de estos movimientos. Por tanto, la idea es esta, es transmitir un mensaje a la guerrilla y a los que son los valedores de la guerrilla de que Portugal hará todo lo necesario para mantener la guerra así. ¿Cuál es el horizonte? El horizonte es muy simple. El horizonte es vivir con algo que no te va a matar. Y esto básicamente es lo que dice en una carta en el año 63, cuando la situación está más o menos estabilizada. Lo que dice en una carta instructiva Salazar al gobernador de Angola, en ese momento el general Silverio Márquez. Lo que le dice básicamente son dos cosas. Que el tiempo ha demostrado que las luchas entre las fuerzas internacionales se anulan. Por tanto, Portugal puede hacer, no hay riesgo, hay riesgo de escalada, pero es difícil, porque no se entienden a pesar de que unos y otros pueden incluso defender el fin del colonialismo portugués. Los Estados Unidos así lo defienden, ¿no? También, pero no se van a poner de acuerdo. Y por otra parte, que son capaces de resistir a la guerrilla. No son capaces de cortarla, pero sí de vivir con ella. Que transmita a la población que está en paz con Portugal una idea. La idea es que no existe alternativa. La única alternativa es o se negocia y se acepta las condiciones de la guerrilla y de los valedores de la guerrilla, o entonces se acepta la protección de la metrópoli.
No hay términos medios. Yo a esto lo llamo, toma esa población, ¿quién es? Esa es la población, son los colonos, hijos de colonos, población mestiza, población negra, etcétera, que están en paz con Portugal. Y que incluso tienen, como ya he dicho, tienen organizaciones asociativas o incluso marcas partidarias crípticas porque tienen proyectos propios, pero no tienen la fuerza necesaria ni la capacidad para defender, o sea, para luchar por ellos por la fuerza de las armas. Y no es esa la intención que tienen. La intención que tienen es un diálogo. Bien con la guerrilla, bien con el gobierno portugués. ¿Qué es lo que hace el gobierno portugués? Los toma de alguna manera como rehenes. Esto es lo que hereda Marcelo Caetano. Cuando llega Marcelo Caetano al poder, llega con promesas de reforma que encuentran un contexto de oportunidad. Si hacemos caso a lo que nos dice Fernando Rosas, y estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que dice, salvo en un punto. Fernando Rosas entiende que el currículum de Marcelo Caetano le sirve, o sea, avala la idea de que es un demócrata en potencia. Yo creo que no es nada que se le parezca a un demócrata en potencia. Yo creo que descree absolutamente de la democracia. De hecho, el objetivo fundamental del marcelismo no es la apertura o la democratización de la metrópoli. Yo creo que el verdadero objetivo del marcelismo está en África y es la solución del problema africano. Y es donde está el mayor reto. Un reto que además es el que va a malograr cualquier tipo de aminoramiento del autoritarismo en la metrópoli. En realidad, lo que nos dice Fernando Rosas es que la simple elección por un elemento ultraconservador y ultramontano, que es el presidente de la República, Américo Tomás, de un individuo que está apartado del poder desde el año 58, o sea, desde hace 10 años, por desentendimiento con las autoridades salazaristas, que siempre ha sido un verso suelto y bastante aperturista, y que además ya manifestó desde los años 50 y, por supuesto, en los años 60, ideas que en relación a la cuestión colonial no van por la misma vía que la línea del salazarismo, del inmovilismo salazarista. Demostraría de alguna forma que ese partido de la apertura, sea lo que fuera, tiene alguna ventaja dentro del espectro político del régimen. Recibe un apoyo parcial de la élite económica, porque la economía portuguesa desde el año 60, recordemos que Portugal forma parte desde el inicio del EFTA, 59-60, la economía, a pesar de que a principios de los años 60 en torno al 24% de los intercambios comerciales de Portugal se realizan con las colonias, por tanto, en su conjunto son el primer socio comercial de Portugal, si tomamos a los países europeos como entidades separadas, claro. Empieza a girar en dirección a ese mercado, ayudada, por supuesto, por el marco favorable del EFTA y después ya, en los años 70, por el avance también de las negociaciones que en el año 72 se van a concretizar con la Comunidad Económica Europea. Por tanto, hay una especie de tendencia a la separación de un sector que busca Europa. Europa, hasta cierto punto, la naturaleza del régimen, la cuestión colonial, termina por ser rémoras para alcanzar el objetivo último, ¿no? Que ya una parte de ellos entiende que es algún día será la integración completa, ¿no? Por tanto, hay esas posibilidades. Hay incluso optimismo en algunos sectores de la oposición. De hecho, en las elecciones del año 69 la oposición va a las urnas, que esto es una anomalía. Solo había pasado esto, por ejemplo, en las elecciones del año 58, en las elecciones presidenciales del año 58, donde la oposición creyó posible llegar a vencer y tal vez llegase a vencer si no hubiese un fraude electoral. Los teatros de operaciones, a pesar de todas las complicaciones que ya hay en Guinea, están estables. La situación en Angola es tranquila y la situación de Mozambique aún no se va a poner tan mal como se va a poner a partir del año 72-73. Desde el año 67 hay un apoyo decidido, porque les va la vida en esto, de Sudáfrica y de Rodesia, sobre todo de Sudáfrica. Sudáfrica desde el año 64 tiene esto que se llama la guerra de la frontera, ¿no? Y está apoyando abiertamente, de forma encubierta a Portugal, pero a partir del año 67 de forma creciente.
De todas formas, por los costes y el peso que el esfuerzo bélico representa para la metrópoli, en términos humanos, tenemos que tener en cuenta que Portugal, si tiene 8,5 millones de habitantes, 4,5 millones o 4,200,000 son mujeres, no hacen servicio militar. Una parte muy grande tiene menos de 18 años y otra parte muy grande tiene más de la edad de prestación del servicio militar obligatorio. En cierto momento, el ejército portugués tiene que tener en armas en torno, entre las tropas que tiene en la metrópoli y las que tienen repartidas por los varios teatros de operaciones y en las otras colonias, en torno a 150.000 hombres. ¿Cómo lo consigue? Lo consigue pues juntando 2 reemplazos, porque cada recluta tiene que prestar 2 años para que coincida su periodo de servicio militar con el reemplazo anterior, 1 año, y después con el reemplazo, que es al año siguiente con el reemplazo que viene después, y de una manera progresiva con la africanización de la guerra. En Mozambique ya en los años 70, en torno al 50-52% de las tropas sobre el terreno son oriundas de Mozambique. Otro tanto va a ir sucediendo, por ejemplo, en Guinea y en otros lugares, ¿no? Eso ya da muestra del esfuerzo, el esfuerzo humano que está haciendo Portugal. De hecho, se calcula que legalmente y ilegalmente rebasa claramente los 2 millones de emigrantes en la década de 60, una parte de ellos tiene que ver con la huida al servicio militar. Por tanto, hay razones para intentar una modificación, ¿no? Una modificación de la situación o intentar buscar una manera de aliviar ese esfuerzo. No hablemos ya de los costes presupuestarios, porque estamos hablando de en torno al esfuerzo bélico, tanto del presupuesto ordinario como el extraordinario, como las contribuciones que crecientemente se les exige a las propias colonias que contribuyan al esfuerzo bélico. Estamos hablando de en torno al 30 y tantos % del presupuesto. Eso es una barbaridad. Según datos de Freire Antunes, solo hay un país en el mundo que en este periodo rebase el número de militares por habitante. No es que sean muchos los militares que tiene Portugal, pero la población es pequeña. Y el único país que tiene más militares por habitante es Israel, y pronto, es una cosa que es comprensible, ¿no? La guerra, lo que más interesa normalmente y lo que se ha enfocado bastante más en la historiografía es Marcelo Caetano como algo distinto al salazarismo y una especie de tentativa de apertura del régimen hacia una pseudodemocracia o algo parecido. Y aquí hay una trifurca historiográfica interesante y que no se ha resuelto. Yo creo que esto, lejos de ser el elemento central, yo diría que es el elemento secundario, porque el gran problema aquí es la guerra. Y no será difícil de entender que cualquier régimen político, sea una democracia, Francia en la guerra de Indochina o en Argelia o el Reino Unido, tiene que de alguna manera en situaciones extremas, y no digamos una dictadura, en situaciones extremas, la fractura o la visibilidad de fractura interior dentro del propio país efectivamente puede tener reflejos nefastos en la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas en el territorio. Y, naturalmente, este tipo de gestos que se quieren evitar, de ahí la idea de la resistencia estratégica, ¿no? Este tipo de gestos se quieren evitar porque, en ese caso, si el poder colonizador diese señales de que no puede acompañar el esfuerzo, eso automáticamente lo que va a propiciar es que los otros jugadores, los que están en el terreno, que son los movimientos de liberación, y los valedores de los movimientos de liberación apuesten al punto de que las capacidades portuguesas sería imposible que contuviesen la potencialidad de escala, ¿no? Por tanto, sin resolver el conflicto colonial, la apertura política en la metrópoli tiene que ser limitada y es verdaderamente inviable. Y en realidad Caetano desconfía también de las repercusiones. No es ya que desconfíe, en mi opinión, de la libertad de un régimen democrático, que yo creo que nunca fue demócrata, ¿no? Sino que teme también los efectos colaterales de ese tipo de experiencias en la metrópoli para la cuestión colonial. Y sabe muy bien que la cuestión colonial puede perfectamente llevarse por delante el régimen, como efectivamente va a pasar en el año 74. Y como, por ejemplo, el régimen vecino español bien lo tenía claro ya en el año 61.
De ahí que, a pesar de tener una política divergente, a partir del año 60 y 61 en adelante, nunca, en ningún caso, dejó de apoyar a Portugal, ni en las Naciones Unidas, ni en las embajadas españolas en los países africanos, donde dio cobertura a la policía política y otros agentes, ni, por ejemplo, en la venta de armas de amigos de Portugal, etcétera, etcétera. Vamos al cambio de perspectiva. Desde el principio, y ya en el propio discurso de toma de posesión de Marcelo Caetano en septiembre del año 68, digamos que echa por tierra algunas de las máximas defendidas por el régimen por la doctrina del antecesor. La primera de ellas es que defender Portugal en África es defender la propia independencia de Portugal. Marcelo Caetano lo llega a poner en duda. El horizonte, digamos que es otro, es la Europa que es la solución, digámoslo así, simplemente la Unión Europea o la Comunidad Económica Europea, el EFTA, y después la Comunidad Económica Europea únicamente es la solución postcolonial del fin de los principales imperios europeos, vamos a decir, del Reino Unido, que termina por aceptarlo, por supuesto de Francia, Holanda, Bélgica, etcétera. Y la vía por la que se parece que quiere ir el marcelismo es precisamente esta. Afirma que Portugal no está defendiendo de ninguna manera a Occidente en las colonias, cosa que es una especie de anatema en relación vamos a decir, al discurso o al relato construido por el régimen portugués. Que viene a decir el régimen portugués durante el salazarismo. Lo que viene diciendo es que hay una incomprensión y que esperan que en algún momento, y eso justifica también la resistencia a largo plazo de algo que se sabe que no se va a poder acabar con ello fácilmente, salvo que haya un cataclismo mundial, una tercera guerra mundial o algo así, ¿no? Es que Portugal está defendiendo los intereses de Occidente, pero los países occidentales terminarán de alguna manera por reconocerlo y obviamente está teniendo problemas para transmitir esta idea, lo que no significa que no sea muy capaz de lidiar con los intereses contrapuestos de cada uno de los elementos occidentales. Si no, no habría resistido 13 años, si no fuese que se aprovecha de las necesidades puntuales de Reino Unido, de Bélgica, de Francia, de la República Federal de Alemania, incluso de los Estados Unidos, ¿no? Tiene herramientas para lidiar con ellos, aunque no vamos a entrar en eso, que alguien tenga interés, porque se va un poco del tema, ¿no? ¿Qué es lo que justifica Marcelo Caetano, que utiliza para justificar fehacientemente la resistencia y la continuación de la guerra? Es el futuro de la población colona y asimilada. Cuando digo asimilada son mestizos, negros, etcétera. Es aquella población que, digamos, es la élite local, en términos económicos y en términos la élite local, descontando, por supuesto, los directores de los movimientos de liberación, ¿no? Con esos no hay ninguna posibilidad de diálogo. Básicamente, lo que va a defender es una especie de reproducción de los del Estado Novo en las colonias y ve a esta población ya no como los colocaba el salazarismo, que es como los rehenes, sino como son los máximos beneficiarios de una hipotética separación. Y este es el punto de ruptura. Este es el punto de ruptura. Este es el horizonte del marcelismo que no tenemos, vamos a decir así, no tenemos evidencias materiales porque duró muy poco tiempo y porque las circunstancias son muy complicadas, pero yo diría que hay una serie de indicios que apuntan en esa dirección. Yo no diría, coincido en eso con Fernando Rosas, que también entiende que el objetivo es la transmisión del poder, según él, a la minoría blanca. Yo no estoy de acuerdo con esto, es un espectro mucho mayor que ese, es a la población que está en paz con Portugal. Y la arquitectura que va a aplicar a los estados coloniales, que después lo vamos a ver, está orientada a huir de la democracia y a entregar el poder y la participación a quien, en su forma de ver las cosas, debería tener, ¿no? Efectivamente, también alguien podría decir, es que inició contactos informales o permitió que en el año 70, 72 hubiese contactos con la guerrilla en Guinea. Es cierto, pero son contactos no orientados a una revisión de la estrategia. Son contactos de cariz táctico.
para relajar la situación o para buscar un aminoramiento del problema. Y seamos honestos, Guinea es el último de los, o sea, de todas las partes que son verdaderamente importantes para el interés de Portugal, Guinea es el menor. El gran interés es Angola, es Mozambique, podría ser Cabo Verde, incluso Sao Tomé y Príncipe. No es el caso de Guinea, ¿no? Emprende una serie de reformas que vamos a decir que son limitadas. En primer lugar, la reforma constitucional del año 71 y después hay un reordenamiento de la estructura de los estados coloniales, que lo vamos a ver enseguida con un cuadro, ¿no? Hay una creación de una estructura político-administrativa tendente a regímenes autónomos, si bien que por el momento tutelados, y hay aquello que vamos a tratar un poco más tarde, que es la suspensión accidental, pero que le viene muy bien, del llamado espacio económico portugués. ¿Qué es esto de la autonomía? Juan, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien. Se ha cortado un poco. Vale, poco. Perdona. Vale, no, yo dejé de escuchar el ruido, entonces pensé que se hubiese cortado. Lo último que te he oído es autonomía. Ah, sí. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea, en el texto constitucional, ahora mismo hablo de memoria, en el texto constitucional, como la mayor, ustedes saben, en el año 30, antes de la Constitución del Estado Nuevo del año 33, en el año 30 se aprueba un documento que vendría a ser así como una pseudo-constitución o con categoría constitucional, que es el Acto Colonial, que es una constitución para las colonias. Esto ya es importante entenderlo para que uno entienda cuál es la importancia de las colonias para Portugal, que nada tiene que ver con el peso que tiene en el caso español. Es mucho mayor. Y en términos políticos, no es por casualidad que en 6 meses que pasa por el Ministerio de Colonias como ministro, temporal, Salazar aprueba este documento. Esto es para ganarse a una parte del espectro político que necesita para asentarse en el poder, ¿no? Va a llegar después en el año 32, la jefatura del Ejecutivo y en el año 33 la aprobación de la Constitución ya siendo 2 documentos separados. En el año 51 se fusionan. La mayor parte del articulado prevalece. O sea, hay como 2 constituciones. Hay una constitución que es dentro de un régimen autoritario, claro, referente a la metrópoli, y hay una serie de articulado especial para las colonias. En el año 71 prácticamente la especificidad de las colonias desaparece del texto constitucional portugués. Se refieren a apenas cuestiones, vamos a decir, generalistas, como cuestiones de defensa, cuestiones de política externa, una cuestión de ese tipo. Poca cosa. En realidad, la especificidad del imperio desaparece casi del texto constitucional. A partir de aquí, lo que se va a proceder, sobre todo en los grandes territorios, es a una modificación de la estructura de los gobiernos coloniales para dar mayor cabimiento a aquella gente que efectivamente el régimen de Lisboa entiende que tienen que ser los herederos de la tierra, ¿no? Que son los colonos y esta gente, ¿no? Aquí tenemos una comparación de la estructura, no sé si lo estáis viendo, que es el cuadro de composición, se llamaba primero Consejo Legislativo. Se ve la primera diapositiva, la herencia del sardanismo. ¿Y por qué? Espera, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, ¿vale? A ver si consigo. Porque se debió de quedar... A ver, vamos a compartir otra vez. Ventana, esto, compartir. A ver. Esto era lo que quería que vieseis. No sé si lo veis maximizado ahora. Sí, la autonomía progresiva y participada. Exactamente, y es lo que quiero que veáis, es el cuadro y es la evolución de las 3 reformas que desde el año 55, 63, 72 se aplica, esto es solo una parte, ¿vale? Porque esto tiene, obviamente, tiene un recorrido mayor, afecta a toda la estructura del Estado colonial, pero lo que me interesa que veáis es esta especie de pseudo órgano representativo, que es ya en el año 72, desde el año 63 y el 72 se llama Asamblea Legislativa. Este es el caso de Angola.
¿vale? Podría haber puesto el de Mozambique o tal. Lo importante es que da más cabimiento a la participación de los electores censados. Naturalmente, tiene una malla para que solo vote aquel que conviene, ¿no? Y también para los vocales elegidos por sufragios. Este órgano gana también capacidad decisoria. Por primera vez se amplía también. Esto es un órgano de asesoramiento, un órgano, vamos a decir, de deliberación, ¿no? También se permite que se constituya una especie de gobierno con ministerios o direcciones específicas dentro del Estado colonial que antes no existía. Prácticamente esto estaba todo concentrado. O sea, se está, de alguna manera, reproduciendo la propia estructura bicameral, porque tiene una especie de cámara corporativa, no se llama cámara corporativa, ¿no? Es una cámara de representación de intereses, y esta cámara, que tiene una representación híbrida, se permite que haya más, vamos a decir, más ministerios dentro del gobierno colonial, se permite que tenga mayor capacidad de acción, que se reúna más veces, porque la actividad de este órgano antes era de 3 meses o de 2 meses, depende, en el año 55, en el 63, era simplemente para ratificar normas o iniciativas internas. Por tanto, es un proceso que está queriendo, y muy incipiente todavía, claro, que está intentando permitir que esta población, que hasta ahora había sido tratada como rehén y que este tipo de órganos básicamente no les permitía otra cosa sino figurar visualmente, porque en términos de poder no tenían gran capacidad de acción, es un primer paso en esa dirección, en la dirección de ganar autonomía, permitirles participación, tal vez con un objetivo futuro de una independencia, ¿no? Esto coincide con aquello que ya referimos antes, con los grandes costes humanos y económicos de la manutención de la guerra, y la guerra también tiene costes de oportunidad, porque lo que se gasta en África no se invierte en Europa. En Europa, quiero decir, en la metrópoli. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La situación general, a pesar de estable, no es enteramente favorable a Portugal a partir de finales de la década de los 60 e inicios de los 70. Entonces, esto también instiga a que se busque algún tipo de acomodación. La relación con Sudáfrica, que es un poder industrial muy importante y que se implica cada vez más y soporta cada vez más peso de los conflictos portugueses, porque son conflictos que son hermanos del que la propia República Sudafricana tiene, crea un escenario propicio que se va a completar con esta cuestión del espacio económico portugués. ¿El espacio económico portugués qué es? Ante la viraje, hacia Europa, que es consentida porque es inevitable, y ya consentida desde el año 60-61 por Salazar, se contrapone esto. ¿Qué es lo que cuenta el salazarismo? Porque el régimen portugués, inmediatamente después de que el Reino Unido, que es su principal socio comercial europeo, solicita negociaciones con Europa, espera y va a solicitar que se abran también con Portugal. No para una integración, que enseguida van a decir que un régimen autoritario no va a poder entrar, no va a tener poder, pero sí, ¿qué es lo que confía Portugal? Confía en que el peso, que es mucho mayor en la economía británica de la Commonwealth, les abra camino en el proceso de negociación y cree un precedente que permita la excepcionalidad a la barrera arancelaria exterior común también para el espacio económico portugués. El espacio económico portugués es una estructura que pretende hacer un reparto del sistema productivo entre la metrópoli y las colonias que amarre el proyecto político. Lo que pasa es que tiene una serie de defectos, que es lo que vamos a ver a continuación, que en realidad lo que va a permitir no es una interligación más fuerte, sino que las economías coloniales, por ejemplo, en el caso sobre todo de Angola y también de Mozambique, es que empiecen a avanzar hacia un proceso de crecimiento autocentrado. Ese proceso de crecimiento autocentrado y de sustitución de importaciones, sobre todo de importaciones de determinados productos portugueses, se hace a través de una industrialización incipiente que va a impactar inmediatamente con la balanza de pagos.
Y ahí tenéis, por ejemplo, o sea, el saldo negativo que empieza a acumular la economía angoleña. ¿Por qué? Porque se está industrializando y está en un ciclo de crecimiento autocentrado. Ese proceso hace que la acumulación de deudas con la metrópoli, porque esos números rojos son sobre todo con la metrópoli, lo que va a hacer es que muchas empresas metropolitanas que suministran tecnología, componentes y demás, no cobren. Y esto pone también en riesgo la propia estabilidad económica de la metrópoli. Consecuencia, porque, o sea, el desarrollo de este proceso de inversión no está siendo lo suficientemente rápido como para generar valor que consiga colmatar ese desfase inicial. Esto es lo que va a llevar a Marcelo Caetano a que en el año 77 suspenda el proceso. Y si suspende el proceso es la asunción directa de que ese proceso de crecimiento autocentrado puede ser libre. Y esto acompaña aquellas tendencias a la autonomía y acompaña también al discurso pasado y presente del presidente del Consejo, o sea, Marcelo Caetano, que es favorable a una hipotética separación futura. O sea, estamos hablando simplemente del campo de la posibilidad, ¿vale? Porque efectivamente no hay ningún documento que corrobore que este es el objetivo. Además, cuando se visita, por ejemplo, la Torre do Tombo o el archivo Marcelo Caetano, la documentación que pudiese contener alguna información de esa, por las circunstancias del proceso revolucionario, de la caída del régimen y demás, no disponemos de esa información. No disponemos de esa información porque no estaba en archivo. Entonces, el proceso de archivo de documentos que están sobre las mesas o donde quiera que estén, en las casas de los responsables políticos, pues cuando uno va a ver lo que hay y lo que efectivamente se archiva, no hay nada de eso. Por ejemplo, el Marcelo Caetano es simplemente información personal, lo que no significa que no tenga interés político, ¿no? Con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Lo que queremos decir es que el marcelismo tiene efectivamente un proyecto distinto, que se topa con una realidad tozuda. Las reformas percibidas, o sea, las reformas que se inician, tanto en la metrópoli como en las colonias, son percibidas rápidamente como insuficientes y tardías. Y más que captar apoyos, lo que van a hacer es debilitar las bases del régimen, sobre todo en Portugal. La incapacidad no tiene capacidad para desarmar la causa independentista y apaciguar la guerra. Eso porque claramente el problema, y nadie en su sano juicio iría a decir que no es evidente la raíz del problema, no es un problema político, es un problema político, pero la solución incipiente de las autonomías es completamente insuficiente para acabar con la guerra. Todo lo contrario, puede dar indicios a pensar que hay flaqueza del lado portugués, como efectivamente eso es lo que pasa. Como a lo largo de los años 73 y 64 la situación militar se deteriora de tal manera en Guinea y Mozambique que prácticamente la situación tiene que suspenderse, ¿no? La autonomización de o sea, es verdad que hay autorizaciones en el año 73, con movimientos de liberación. Pero esto es sobre todo antes de abril de 74, o sea, un año antes, y se prolongan durante el año 74, es la demostración fehaciente de aquello que había dicho Marcelo Caetano en agosto a Georges Jardín, que la situación se les está escapando de las manos o que está ya fuera de control. El resultado, pues como todos saben, es lo que era inevitable, que es la caída del régimen, ¿no? Y con esto quiero que vean este cuadro que he hecho con base en los trabajos de Claudia Castelo Orballo, que el proceso, hay un proceso permanente de ida y no retorno de población desde los puertos y aeropuertos portugueses hacia las colonias, pero a partir del año 72, sobre todo del año 73, el proceso es inverso. Adolfo. Sí. Sí, es que seguimos viendo el número 4. Pues no entiendo por qué no pasa.
A ver, dejar de compartir, vuelvo a compartir. Pero, ¿visteis que fui pasando o no? Sí, algunos sí se ha visto pasar, pero a ver. Ahora, Ok. los límites de lo posible. Vale, vale. Yo lo que os había, no sé si llegasteis a ver este cuadro. El sexto. Este es el quinto. No, yo estoy viendo el 6. 6. Ya, estoy viendo que no, o sea, que aunque yo pase, no, o sea, está compartiendo la ventana, pero no me permite, o sea, no me permite pasar los slides. ¿Tú estás viendo que pasé ahora a conclusiones? ¿No? No pasa. ¿No? 6. Los límites de lo posible. Ok, no sé qué, o sea, no entiendo cuál es el problema. Ver compartir esta presentación, compartir. A ver, ventana, compartir. No sé por qué no me está dejando ahora. ¿Lo veis? Yo ahora veo 6. Los límites de lo posible. 4, 37. Y si yo lo paso así, ¿lo ves que he cambiado? Sí, ahora 6. Los límites de lo posible. Reformas percibidas. Ok, no sé si habéis visto esto, ¿no? Sí, el cuadro 4. Pone el quinto, O sea, el quinto era, bueno, el fracaso del proyecto del espacio económico portugués abre una oportunidad también que va al encuentro de las tentativas de autonomización política, que es muy incipiente, es verdad, pero no sabemos hasta dónde podría haber llegado, ¿no? Y aquí os mostraba, no sé si lo veis, este cuadro, que es la razón por la cual el espacio económico portugués tiene que interrumpir, porque hay una acumulación de deudas de una economía que está en fuerte crecimiento y de transformación industrial, pero que no genera la riqueza suficiente para amortizar la inversión a tiempo. Esta es la razón por la que se suspende el espacio económico portugués. Cuando de 74, y esto se ve claramente que las autoridades portuguesas son conscientes de que el colapso está ahí, a la vuelta de la esquina, porque secretamente autoriza contactos con los movimientos de liberación. Y esto no es que forme parte de un proyecto preparado para acabar con el imperio, no. Es la demostración fehaciente de que se ha dejado de tener el control y que se sabe que la guerra está perdida. No por una derrota militar normal, pero sí porque es inviable ganarla. Es lo que va a concretizarse en abril del año 74. Y aquí os demostraba que la percepción a este proceso ya es anterior y se puede percibir en la salida, en el proceso de salida de población de los puertos de las colonias en dirección a la metrópoli, cuando durante las décadas anteriores en ningún año hubo salida de población, siempre entrada. ¿Ok? Estamos hablando ya desde el año 72 hasta el año 74. Y después ya no hablemos ya a partir del año 74-75, que como todos sabéis es el fenómeno del retorno, ¿no? Bueno, para concluir, lo que me gustaba que se quedasen con la idea es que el marcelismo fue un ensayo reformista de un alcance incierto. Yo discuerdo completamente con que se pretendiese un Estado, una democracia, no, pero que está sumamente condicionado, fuera donde quisiese ir, por el lastre de las guerras coloniales, que es el nudo gordiano al cual se enfrenta Portugal en este periodo. El marcelismo tuvo un proyecto político distinto de la resistencia estratégica del salazarismo, es decir, de la idea de si no vamos a morir, si la guerra nos mata, vamos a vivir con ella. Como vive Sudáfrica, con un conflicto latente interno y con la presión externa, y como vive Israel. Y nosotros podemos vivir con eso y vamos a seguir haciendo, por aquellas convicciones ideológicas, etcétera, y perspectivas que ya hablamos. ¿Qué es lo que busca el marcelismo? A plazo,
la reproducción de los fundamentos del régimen autoritario metropolitano en las colonias, con vistas a la transmisión del poder a la población local que permanecía en paz con Portugal, no a los colonos solo, a todos aquellos que tienen que reúnen las condiciones para hacerse caso de ese poder, transmitírselo de una manera ordenada para evitar unas de Portugal en las colonias y la pérdida de los intereses y de los vínculos comerciales, que es lo que va a pasar después del 25 de abril. Ignoró la lección básica que ya extrajo Salazar en el año 61, que es el problema de dar señales de debilidad que fomenten la escalada, que es lo que va a pasar en el año 73 sobre todo, ¿no? Así las cosas, como diría Kissinger, la guerrilla vencería porque no perdió la guerra. Y el Estado portugués fue derrotado porque no podía ganarla. O sea, la guerrilla vence si no pierde y el Estado pierde si no gana. Y con esto concluyo. Muchas gracias por vuestra atención y perdón por los problemas técnicos. Bueno, pues un aplauso, ¿no? Si queréis aprovechar el tiempo para comentar alguna cosa o preguntar alguna cosa, también lo podemos hacer mientras ella entra. Bueno, yo creo que rápidamente, mientras se conecta, si alguien quiere hacer así algún comentario y luego ya tenemos el debate. Bueno, buenas tardes. ¿Se escuchas bien? ¿Se escucha? Perfectamente. Bueno. Perfectamente. Bueno, felicitaciones en principio por la ponencia. A ver, me pareció muy interesante la argumentación que se hacía en relación a que las transformaciones que pudo o que llevó adelante Marcelo Caetano como para tratar de distinguirlo del periodo salazarista. Ahora, no sé si yo quisiera escuchar tu opinión acerca si solamente esta problemática, si no nos quedamos cortos solamente con ver lo que pasó desde la perspectiva de Marcelo Caetano, porque hay muchos actores que intervienen ahí y que lo condicionan de alguna manera, si te parece que es así o no. Algo me parece que esbozaste, pero te centraste más en tu ponencia, que era Marcelo Caetano. O sea, saludos, Aurora, bienvenida, ahora ya está aquí. Bueno, aprovecho para responder esta cuestión que es súper pertinente, porque en realidad el tablero es complejísimo y Aurora lo va a completar porque seguro que va a hablar de esos otros actores o de algunos de esos actores que tienen de liberación. En realidad, claro, ahí todos los actores tienen sus propias catas y sus propios objetivos y es muy difícil seguirlos, ¿no? Yo lo que intenté, y esto es fruto, o sea, parte de la tesis que hice, fue circunscribir la tentativa de análisis a la racionalidad del Estado, en este caso del Estado portugués, interpretando también la situación de los otros jugadores, vamos a llamarlo así, ¿no? Y las posibilidades y cuáles son los objetivos, ¿no? Porque en realidad tampoco se puede llegar a una conclusión con fundamento documental de esto que estoy diciendo. Lo único que vengo a juntar es la evolución discursiva y la evolución a largo curso de algunos indicadores que vamos a llamar estructurales, que tienen que ver con la propia evolución de los estados coloniales, con la propia estructuración o tutelación de la relación económica y con otros factores también, como por ejemplo la educación, etcétera, que son elementos inductores o que nos llevan a deducir algo que no podemos comprobar. O sea, no tenemos para allá base documental para esto, pero claro que el problema para ser, o sea, la realidad para ser completamente explanada o explicada, tiene que tener en consideración todos esos otros actores, los actores externos, los actores amigos, los actores enemigos, la Organización para la Unidad Africana, la situación en las Naciones Unidas, la actividad de los movimientos de liberación en el exterior, el esfuerzo de la guerrilla, o sea, todas estas cosas, pero bueno,
no era cuestión de yo abordar esto, porque sería, no lo he abordado completamente, sino como elementos que tengo en consideración en el trabajo, pero que no he profundizado en ellos, y también excedería mucho la tentativa de comunicar lo que quería, ¿no? Pero absolutamente cierto lo que estás diciendo, absolutamente. Bien. Gracias. Oye, pues muchísimas gracias, Adolfo, y bueno, luego después podemos seguir debatiendo, pero ahora tenemos la segunda intervención, que es la de Aurora Almada, que va a ser justamente, que ella también es miembro del proyecto, que va a comenzar en su momento, y justamente nos va a hablar de un tema que yo creo que además se ajusta muy bien a todo esto que hemos estado debatiendo, ¿no? Que es el papel de las organizaciones internacionales en el proceso de descolonización portugués. Pues cuando quieras. Sí. Good afternoon. I'm sorry, I won't be able to speak in Spanish because I can read, but I do not speak the language. So I will speak in English. No problem. And my presentation will be about how international organizations engaged with the Portuguese decolonization. And the understanding that I'm going to use in this presentation of Portuguese decolonization is the period between 1961 and 1971, which is the period that coincided with the armed struggle in Angola, Guinea, and Mozambique, and then the negotiations for independence in 1974 and the transfer of powers in 1975. So this is the period that I'm going to analyze, the 60s and the 70s, although there are many other authors that consider that for us to understand Portuguese decolonization, we should use a long-term chronology, namely studying the period after 1945, after the Second World War, when Portugal started to prepare its arguments, for instance, for the resistance to decolonization. But anyway, I will focus on the 60s and 70s, and I will try to briefly explain what I studied about the United Nations and Portuguese decolonization, and then I will approach two other organizations in which the Portuguese colonial wars were debated, which is the NATO and the European Community. And then I'm going to explain a little bit what I'm doing right now, the project that I'm trying to implement, which is about how the Organization of African Unity, based in Addis Ababa, and which was created in 1963, gave support to the liberation struggle in the Portuguese colonies. So, regarding the United Nations, in my master thesis, I studied the Decolonization Committee, which was a body of United Nations that was created specifically to study the situations in the territories under colonial domination. Then in my PhD, I studied the Fourth Commission of the General Assembly and also a little bit the Security Council. So my studies about the United Nations allowed me to establish that there were 5 different moments in how the organization approached the Portuguese colonialism and the Portuguese resistance to decolonization. The first moment was between 1961 and 1962, which was marked by the situation in Angola. When the liberation movements in Angola started the armed struggle against Portugal,
Liberia asked the Security Council to analyze this, to study the situation in the Portuguese colonies. And since this first request until 1974, the situation in Portuguese colonies never left the agenda of the United Nations. So every year, United Nations debate the situation in the Portuguese colonies. And in this first period between 1961 and 1962, the main goal was to establish that the UN had legitimacy to study the situation in the Portuguese colonies. Why? Because Portugal argued that the situation in the colonies was an internal affairs, and the United Nations could not interfere in the internal affairs of a member state. Because of that, the African and the Asian countries that by now had a majority in the General Assembly try to in the end, to approve several resolutions by which the United Nations created three bodies to study the situation in the Portuguese colonies. And on the other hand, besides establishing the credentials of the United Nations to study the situation in the Portuguese colonies, the majority of Afro-Asian countries try also to establish that the situation in Portuguese colonies should be approached according to Resolution 1514 that was approved in 1960s, which established that every colonized territory had the right to self-determination. And this right to self-determination was considered as equivalent to independence. Although there were other interpretations about the meaning of the idea of self-determination, the majority of the African and Asian countries tried to push the idea that self-determination was equivalent to independence. In the end of 1962 and until 1964, a new phase emerged in the United Nations activities in relation to Portuguese colonies. And in this new phase was I think we can say was a more was a period in which the African and the Asian countries understood that without the support of the great powers, namely the United States, United Kingdom, and so on, it would be very difficult to pass decisions, meaningful decisions against Portugal. For instance, they did not have sufficient power in the Security Council to approve sanctions against Portugal. For that reason, between the end of 1962 and the end of 1964, we saw that the number of countries supporting the resolution against Portugal diminished. In the first period, we saw that a large majority of United Nations countries supported the resolution against Portugal, but in this second phase, the situation was different, and in the end, Portugal was able to gain some support. After this, after 1964, we had a period of turmoil in the United Nations due to the situation in the Congo and the non-payment of the contribution to the United Nations by many countries. So in 1964, the situation in the Portuguese colonies and other issues were not debated at the United Nations. When the United Nations again started to debate the situation in Portuguese colonies in 1965, the situation in Africa had changed. Why? Because of the unilateral declaration of independence by Rhodesian.
And because of this situation, between 1965 and 1967, so 1965 and 1967, the Afro-Asian countries will try to put in the resolutions against Portuguese colonies the same decisions that the UN adopted against Rhodesia. I would like to recall that the United Nations established an embargo against Rhodesia. So the African countries try to do the same against Portugal. But as I said, they did not have the power in the Security Council, and Security Council was the only body that could impose sanctions. So what happened? It was in the resolutions adopted by the General Assembly that the African and Asian countries were able then to adopt those decisions for Portuguese colonies that were very similar to what was imposed against Rhodesia. But we needed also to have in mind that the resolutions of the General Assembly do not have the same weight than the resolution of the Security Council. Anyway, this phase between 1965 and 1967, in which the resolutions against Portugal adopt a strong language, was replaced from 1968 until 1970 with another phase in which the Afro-Asian countries adopt a position more moderate. Why? Because with the replacement of Salazar by Marcelo Caetano, they had the hope that the situation in the Portuguese colonies would change and that Portugal would start negotiation with the liberation movement. And because of this reason, they decided not to attack Portugal as strong as before in the United Nations to create an environment that could lead to negotiations. This is one of the reasons. The other reason why they adopted a more moderate position, it was because they wished to have the support of the Latin American countries to the resolutions against Portugal. As I said, after the second phase, the number of countries supporting the Portuguese, the resolutions against Portuguese colonialism diminished. So, in this period between 1968 and 1970, the Afro-Asian countries try to enlist the support of the Latin American countries, and because of that, they negotiated the paragraphs that should be adopted in the resolutions. And the Latin American countries, which many supported Portugal, in the end contributed to decrease the criticism against Portugal. But this situation would change again from 1971 until 1974, and it changed because the Afro-Asian countries realized that Portugal would not change its colonial policy, and so in this period of 1971 until 1974, we saw that the United Nations adopted the most important decisions vis-a-vis the liberation movement from Portuguese colonies. So it was in this period that they granted the observer status to the liberation movements. So those liberation movements that had been recognized by the Organization of African Unity, which was the MPLA, the FNLA, the PAGC, and the Frelimo.
received then the observer status in the United Nations, and with the status they were able to participate in the meetings and to voice their opinions about the resolutions that the UN wish to approve. Also, in this period, in 1973, these same liberation movements that I have mentioned were recognized as representatives of the aspirations of the peoples from Portuguese colonies. Besides this, it was also in 1973 that the United Nations recognized the unilateral proclamation of the independence made by the PAGC in November 1973. So when we arrived at the 25th of April 1974, we can see that the United Nations had adopted many decisions about Portuguese colonialism, and those decisions would in the end help to shape the Portuguese decolonization. Between 1974 and 1975, the negotiations that Portugal started with the liberation movements were made in the framework of the United Nations resolutions. For instance, only those movements that were recognized by the Organization of African Unity and the United Nations, which grant them the observer status and recognize them as representative of the aspirations of the peoples, only those movements were present in the negotiations with the Portuguese government. On the other hand, the United Nations discarded the idea of a referendum in the Portuguese colonies, and that idea also was discarded in the negotiations between Portugal and the liberation movements. So, for a long time, the role of the United Nations in the Portuguese decolonization was not considered as relevant, but what I try to show in my work is that without the many resolutions that the organization adopted between 1961 and 1974, we cannot understand Portuguese decolonization. And also, I argue that we cannot understand Portuguese decolonization as only an interaction between the Portuguese government and the liberation movements. On the contrary, I think we need to pay attention to the role of non-state actors, namely the international organizations like the United Nations. Now about other organizations. So, besides the United Nations, which I said it was my work during my PhD, there are also studies about how other international organizations influenced the Portuguese decolonization. One of these institutions is the NATO, the North Atlantic Treaty Organization. There are some studies about the organization, and what we know is that with the beginning of the colonial war in the Portuguese colonies in 1961, Portugal evoked the support that it should receive from the other NATO countries. But the organization in the beginning refused and asked Portugal to not use its military equipment in the armed struggle in the colonies. But what we know is that the situation in the Portuguese colonies
was debated regularly at the NATO and NATO summits, and tensions in the relationship between Portugal and NATO due to the colonial war. But the NATO decisions regarding the use of its armament in the Portuguese colonies in the end was overridden by the bilateral relationships that Portugal had with other NATO members, as was the case with France and West Germany that supplied Portugal with armament. Initially, NATO resisted to align itself with Portugal, but studies show that over time, its pressure on Portuguese colonial policy diminished in face of other priorities. Although, as I said, there are studies about NATO, even so, I think this is a topic that we need to explore in further detail. About the European community, as far as I know, there is just one paper about this subject, and this paper in the end studies the evolution of the debate and initiatives of the European community in favor of the independence of the Portuguese colonies. And the main conclusion of this paper is that in the end, the European community decisions about Portuguese colonies were limited in scope and did not affect Portugal. But the paper also tried to show that the fact that the European Union decided to debate the situation, European community, decided to debate the situation in the Portuguese colonies, it was a sign of how issues related to human rights start to be perceived inside the organization. Now, let me speak a little bit about my ongoing project, which is about the Organization of African Unity. So, we have many studies nowadays about this organization that was established in Addis Ababa in 1963 by the then independent African countries. But if we try to find studies about how the organization supported the struggle against colonialism in the Portuguese colonies, we will find very scarce information. And in my opinion, there are different reasons, many reasons that can explain this lack of studies. One is the fact that the subject of the Organization of African Unity, solidarity with the Portuguese colonies, has not attracted the attention of researchers. The attention has been focused on the United Nations or NATO in terms of international organization. On the other hand, these studies that we have about the Organization of African Unity is centered mainly in the establishment of the organization and its achievement in conflict resolution, cooperation, or development. A third reason that I would like to point out is the trouble in accessing primary sources, which is a problem that right now I am being confronted. And I think that this problem has somehow diverted the attention from the OIU, the Organization of African Unity, contribution to decolonization.
The few studies that we have about the situation, in the end, is a book that we have published in 1999 that only approach the situation, the Organization of African Unity Support the Liberation Movement in one chapter, and then we have half a dozen of papers about this subject. And these papers were mainly written in the 60s and 70s. That is to say, in the moment of in the moment in which the events were happening. So, because of that, these papers lack in historical perspective. In the end, my conclusion about the publications that we have is that it is difficult to find information and studies about how the Organization of African Unity supported the struggle in the Portuguese colonies. Because of the situation, we need a more critical approach, and we need to interrogate what the Organization of African Unity did to support the Portuguese colonies struggle for independence. And because of that, I intend then to study this subject, and my research project aim is to question to which extent the attempts of the Organization of African Unity to support the struggle in the Portuguese colonies transformed the organization into a decisive player in Portuguese decolonization. As I told you, my understanding is that we cannot study Portuguese decolonization without having attention the decisions of the United Nations organization. So I would like to try to study about the Organization of African Unity to understand also if when we study the Portuguese decolonization, it is relevant to see the decisions and the acts that the Organization of African Unity did. And to explore this idea, so I intend to explore the hypothesis that we can have both a positive and a negative assessment of the Organization of African Unity role in the Portuguese decolonization, but that we need to go beyond these positive and negative assessment. So, in terms of methodology, I intend to apply the methodological tools of regime analysis, constructivism, and contractualism. And each of one of these currents of scholarships will help me with specific lens to study the OAU. And my emphasis will be on a multi-level perspective to stress the different actions that the Organization of African Unity took in support of the struggle in the Portuguese colonies. So I intend to study 5 interrelated subjects. The first is to scrutinize the body established by the OAU to give assistance to the liberation movements. This body is known as Liberation Committee,
It was based in Dar es Salaam, in Tanzania, and it gave military support, military training, and political support to the liberation movement. So I intended to understand how instrumental this committee was in the organization of African unity strategy to undermine Portuguese colonial rule. Another subject that I intended to address is the member states, the Organization of African Union member states' commitment to the end of Portuguese colonies. We do not have yet a consolidated body of knowledge about the African countries' individual and collective support to the independence of the Portuguese colonies. So what we have is some information of how some African members had uncooperative attitudes, which shaped the organization policies toward the Portuguese colonies. So because of this lack of studies, I intend in the end to interrogate how the internal disputes among the Organization of African Union members somehow limited the organization role in the struggle against Portuguese colonies. Another key subject that I intended to study is how the Organization of African Unities try to impact the United Nations debate on Portuguese colonialism. Why? Because as far as I can say, there were many similarities between the resolutions adopted by the Organization of African Unity and the United Nations resolution. So in the end, because of these similarities, I will try to try to see if in the end the Organization of African Unity in the end had a role in how the United Nations analyzed and the Portuguese colonial issue and in the decisions adopted by the organization. The fourth subject that I intended to analyze is the perspective of the liberation movements in relation to the Organization of African Unity support. We know that some liberation movements were very critical of the lack of resources of the Organization of African Unity. So because of that, I intend to understand if there were tensions and disagreements between the liberation movements and the Organization of African Unity decisions. The last subject that I intend to assess is the Portuguese viewpoint. So my intention is to see how Portugal reacted to the Organization of African Unity initiatives. As far as I know, there is no studies about this subject, but there is a lot of information in the archives of the Portuguese Ministry of Foreign Affairs. So I will use the records to try to understand
which was the Portuguese reading of the OAU, Organization of African Unity, supported to the liberation movements and in its currents. So, to finish, I would like to say that my idea is of analyzing these these five subject is in the end to have an empirical approach based on primary sources to explore the information that exists, but that has not been used by the researchers. And I will conclude my presentation saying that what I intend to do in the end is to somehow to enlarge the knowledge and the understanding that nowadays we have about Portuguese decolonization, and try to situate the subject not only as an interaction between Portugal liberation movements, but also argue that we should give attention to international actors like the Organization of African Unity, and also we should not disregard other actors, namely, for instance, the many groups of solidarity that existed in countries like Italy, France, Netherlands, United Kingdom, United States, or Canada that supported the liberation movement. So we need to see Portuguese decolonization as a complex process in which many actors were involved. So, thank you. Bien, vamos bastante bien de tiempo y entonces yo creo que ahora podemos debatir tranquilamente. Yo creo que las dos ponencias han sido de un enorme interés, entonces, si os parece, podemos abrir un turno de preguntas. ¿Quién abre la veda? A ver. Vamos a ver. Sí. Vale, Rafael. No habéis hablado, perdona, Adolfo, no has hablado sobre ello y te tendría que ver también con todo el proceso de descolonización español, pero ¿hay algún tipo de vías de diálogo o de apoyo entre las administraciones del Estado español y del Estado portugués a la hora, ya no de descolonizar, porque no quieren descolonizar, pero sí de mantenerse, por lo menos de reforzar sus propias estrategias, de ver cuáles son, de establecer, o si no estrategias comunes, sí cómo reforzar o apoyarse en mantener sus propias estrategias? Si ya, incluso si hubiera algún tipo de diálogo en cómo hacer una estrategia común, que me imagino, no lo sé. Sí, si quieres responder. Bueno, Rafael creo que es, ¿no? O sea, sabemos o sea, hay algún trabajo sobre estas cosas de María José Tiscar, ¿no? Y María José Tiscar tiene la virtud de también poner en el foco los países africanos. Aurora habla de las organizaciones internacionales. Normalmente, y hoy en día incluso vemos a la Organización de las Naciones Unidas como si fuese una especie de palco vacío, pero en el caso de Portugal o en otros casos el peso
de la evidencia de que hay una masa crítica anticolonialista enorme y la erosión que consigue desterrajar en el caso portugués es importantísimo, y la Organización para la Unidad Africana, por lo menos en los primeros momentos, también es un elemento al cual el gobierno portugués va a reaccionar con miedo en el año 63. De hecho, en el año 63, después podemos hablar un poco de eso, se producen unas tentativas de contactos y demás porque tiene miedo que esta organización permita la escalada, es decir, que un grupo de países africanos al abrigo de esto decidan intervenir de una manera u otra sobre los territorios portugueses, que sería el miedo real, ¿no? En relación a lo que pregunta Rafael, nosotros sabemos que por instrucción del general Franco hay un alineamiento, no diría completo, pero España le presta muchos servicios a Portugal, cobertura consular, por ejemplo, en Egipto, en el Congo, en Leopoldville, en Brazzaville, en Leopoldville, etcétera, en varios lugares, no sé si también en Túnez o en varios lugares. Venta de armas, por ejemplo. Venta de armas no directamente. Portugal a veces también tiene el enemigo de tu enemigo es tu amigo, y por ejemplo armamento que llegan en extremis a Pakistán en uno de los conflictos con la India después del año 60 y de la invasión del año 61-62 de Goa. Las fuerzas las fuerzas portuguesas ahí destacadas van a salir por Pakistán, y Pakistán es de alguna manera una especie de socio, ¿no? O de amigo de Portugal. Parte del armamento, cuando más tarde, me parece que es en el año 67, tiene otro conflicto, parte del armamento viene de España, gracias a la mediación portuguesa, sale por puertos portugueses, o armamento que utiliza, por ejemplo, Rhodesia, también gracias a los buenos oficios de Portugal. España también acoge a elementos o ex líderes africanos que pueden ser útiles. ¿Quién paga la manutención a esta gente en Madrid o en tal? Es el gobierno portugués, no solo, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en el caso de la República del Congo o de Zombe en la actual República Democrática del Congo, Zaire, ¿no? O sea, los servicios son muchos. Sí, Aurora hablaba de cómo cada vez hay menos alineamiento con la posición de Portugal. De los pocos países que votan con Portugal permanentemente es Sudáfrica y España, que votan en las Naciones Unidas, ¿no? A favor de Portugal. Hay una separación de caminos a partir del año 60, finales del 60-61, claramente porque España tiene también la memoria, o sea, la relación entre el Imperio Español y la economía o el tamaño de la metrópoli no tiene nada que ver con la relación que existe entre la metrópoli portuguesa y el Imperio. Y después Portugal está perfectamente bien integrado dentro del mundo occidental, es la única dictadura fundadora de la OTAN, por ejemplo. Entonces, claro que cambia la situación a partir de este momento, ¿no? Y Aurora apuntaba a eso, hay muy pocos trabajos sobre eso, hay una tesis de Estrada, y que es lo que yo he visto, y poca cosa más sobre la cuestión del papel de la OTAN en este caso, ¿no? La cuestión es que Portugal está en una situación aparentemente confortable que se va a deteriorar, y España viene de una situación muy desconfortable, ¿no? Que es salir a partir del final de los 40, principios de los años 50 del aislamiento, va a caer en una situación de ese tipo. También hay expectativas económicas de penetración en los nuevos países, o sea, hay un choque, ¿no? Pero hay una máxima. La máxima es la seguridad de Portugal y la seguridad de la dictadura española. Entonces, hay quien dice, María José Tiscar dice, es una deuda de gratitud por la ayuda del salazarismo a la guerra civil. No es solo eso. No es solo eso. Es una cuestión también de seguridad interna. De hecho, el propio en las memorias o en los diarios, que seguro que Aurora los habrá visto, del ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Franco Nogueira, dice que, bueno, los españoles nos apoyaron, él es un anti-español visceral, ¿no? Los españoles nos apoyaron ferozmente a que fuésemos a la guerra. Él dice que es porque quería que Portugal se estrellase, ¿no? En realidad es porque, se estrellase en África como se estrelló Francia en otros lugares. En realidad es una cuestión de seguridad, es una cuestión de seguridad nacional. Y hay varios caminos, Portugal utiliza muchos canales
muchos canales para buscar apoyo. Y uno de los canales que siempre son más predispuestos no son normalmente los negocios, asuntos exteriores. Son normalmente el diálogo entre las cúpulas militares, por ejemplo. Y ahí yo creo que hay un entendimiento bastante grande. Habría que profundizar más. Ahora, una cuestión de concertación, ¿no? España opera de una manera completamente distinta, ¿no? Cada expediente colonial tiene una solución distinta y separada, y no son dependientes. En el caso portugués se encara como un todo, y tanto es así que las organizaciones, los movimientos de liberación portugueses, y no es nada nuevo porque esto ya viene de mucho antes, de por ejemplo las organizaciones políticas naturales de las colonias que viven en Portugal o en las colonias, tienden a asociarse con independencia del origen, que es una cosa bastante llamativa. Y en el año 61, 62, Aurora, corrígeme, ellas constituyen el comité Comité de las Organizaciones para la Liberación de las Colonias Portuguesas o algo así. Entonces, digamos que es como una especie de reflejo. También la contraparte actúa como si fuese una causa unitaria. Es una causa unitaria y para Portugal es un expediente unitario, que nada que tiene que ver con el caso de España. De hecho, hay problemas en España, ¿no? Cuando deciden que le dan le van a conceder la autonomía y después la independencia a Guinea Ecuatorial, que parece ser que se habían encontrado hacía poco tiempo, creo que poco tiempo, porque esto me parece que es en el año 63, 62, cuando se publicita que se va a dar la autonomía a Guinea, había habido una reunión, me parece que en Mérida, y aparentemente Franco no había hecho ninguna alusión a eso, que lo que cayó muy mal en Portugal, claro. O sea, que hay una cooperación por interés también y por afinidad, pero que existiese una cooperación de otro tipo, sobre todo el horizonte político, no. O sea, España se desvincula de eso muy rápido. Oye, pues muchísimas gracias. ¿Queréis hacer alguna pregunta a los demás? A ver, Diego Palacios. Sí. Hola, buenas tardes. Era una pregunta para Aurora Almeida. Es más por curiosidad, desde la ignorancia. Imagino que la gente que sabe de relaciones internacionales conozca estas cosas, pero es sobre el estatuto de observador de los movimientos de liberación africanos. ¿Cómo surge ese estatuto en Naciones Unidas y cómo se aplica? O sea, que hay algún tipo de criterio de aplicación con alguna medida objetiva. O sea, ¿quién lidera ese reconocimiento del estatuto como observadores en Naciones Unidas? Thank you for the question. I will answer in English. So these observer status appeared in 1972. And it was only granted to the liberation movements that the Organization of African Unity had already recognized, which were MPLA, FNLA, PIGC, and FRELIMO. So, in the end, the Organization of African Unity and the African countries had a fundamental role in establishing which were the movements that should receive the support of the United Nations. And this observer status, in the end, was very important for the four movements that received them. Why? Because since 1962, there were a huge number of organizations and personalities that intervened in the United Nations in the name of the Portuguese colonies. A huge number. So when in 1972, only the four main organizations received the status, that meant that the other organizations were sidelined in the United Nations. And this observer status had some privileges for the liberation movement. So they were able to have access to the documents that were prepared by the Organization of
United Nations, by the United Nations, they also could give their opinions about the resolutions, the draft of the resolutions, and in the sessions of the many United Nations body that studied the Portuguese colonies, they had a special place as observers and not as petitionaries. So it was something very important for them, and in the end, it prepared the ground for the negotiations for independence, because only these four movements were in the end present in the negotiations with the Portuguese colonies. After 1974, with the 25th of April, the organization of the United Nations decided to recognize also UNITA for Angola and MLSTP for São Tomé, because in the case of São Tomé, there were no organization that were recognized until 1974. And in the case of UNITA, recognition was in the end a reflection of what was going on in the ground in the liberation struggle, because UNITA was one of the organizations that was struggling using armed struggle against Portugal. So I would argue that the observer status was very important for the movements that received them. Muchas gracias. Vale. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, pues entonces me auto-otorgo el derecho de hacer una pregunta, básicamente. Bueno, puede ser para cualquiera de los dos, aunque bueno, se sale un poco de lo que hemos estado hablando. Me gustaría que me dierais o que ampliarais un poco la información acerca de la alianza que establece el régimen racista de Sudáfrica con el colonialismo portugués y un poco en qué se plasma todo esto en la práctica, ¿no? ¿Quieres falar tú, Aurora? Yes, I can speak a little bit about how this alliance played at the United Nations. Well, as Adolf has said, in some moments, only Spain and South Africa voted in favor of Portugal. So South Africa was a consistent ally of Portugal during all the period in which the Portuguese situation, the situation in the Portuguese colonies was debated. But even so, it was an ally that Portugal did not want to be associated with. Why? Because Portugal, in its argument, always said, we are not racist. We do not have a system of segregation in Angola, Mozambique, and the other colonies. So Portugal always tried to distance itself from the regime of South Africa and from the regime of apartheid. But when we see the other side, the side of the African and Asian countries that were putting pressure against Portugal in the United Nations, we see clearly that they try to establish this connection between Portugal, South Africa, and Rhodesia. And between 1968 and 1970, the situation in these in Portuguese colonies, Rhodesia and South Africa and Namibia, were analyzed together. Why? Because the majority of the member states in the United Nations thought that there were an unholy alliance between these three regimes in southern Africa. So, in the end, in practical terms, in the diplomatic setting of the United Nations, I think I can say that the alliance between Portugal and South Africa, in the end, played in favor of Portugal, because it was a vote that Portugal
had its favor in the United Nations, although it was a vote that, as I said, sometimes carried some how can I say, some negative connotation for Portugal. Muy bien. Yo diría o sea, la relación de Portugal con Sudáfrica, vamos a decir, la Unión Sudafricana desde 1910 y desde antes, siempre fue complicada. La parte de Mozambique dependía económicamente del tráfico ferroviario, de la salida por el puerto de Lourenço Marques y bueno, también de Rodesia a través de Beira. La economía mozambiqueña tenía una dependencia y tiene una dependencia grande de ese vecino, pero es que ese vecino tenía también aspiraciones expansivas, y después no solamente eso, también es un ejemplo que para las autoridades portuguesas, como un país, vamos a decir, de blancos independiente, es malo. Entonces, el primer documento que yo encuentro viene de la parte sudafricana, es del año 60 y les propone, aparte de una serie de acuerdos, le propone una alianza militar. El gobierno portugués lo mete en un cajón, y lo mete en un cajón incluso en el año 61, cuando casi está en colapso, porque cuando estalla la guerra en Angola la situación es complicadísima para las cuentas públicas y para la capacidad de respuesta militar. Aurora habló del suministro de material militar y las dificultades que tiene Portugal. Es después, cuando del año 63, y no es extraño que sea en el año 63, porque surge la Organización para la Unidad Africana, y una de las primeras cosas que va a hacer es decretar el bloqueo de las relaciones a Sudáfrica y del acceso a los puertos y a los aeropuertos de los países. ¿Quién le ofrece la logística que necesita? Portugal. Por el imperativo del paso de las carabelas, tiene una serie de puntos estratégicos que le permite contornar estas limitaciones. Eso no significa que Portugal le encare a Sudáfrica durante mucho tiempo como un socio o como un amigo confiable, no. Intenta aprovecharse de eso y firma muchos acuerdos, por ejemplo, de uso de aguas en la frontera de Namibia con Angola, de inversiones, de lapidación de minerales, y ya a cierta altura, cuando la situación lo requiere, la cosa empieza a derrapar en dirección a la ayuda militar. La ayuda militar es a partir de los 65, 67 y después, que es cuando hay varios libros sobre esto. Es Alcora, Proyecto Alcora, y otro, Producto Branco, y no sé qué. Hay varios trabajos sobre esto. Ahí hay una coordinación. Hay una coordinación y una coordinación consentida, porque yo también he encontrado documentación de los servicios secretos franceses haciendo trabajo a favor de la causa del apartheid para intentar fracturar a la Organización para la Unidad Africana en cuanto a las tentativas de castigo. Y es bastante bien sucedida Sudáfrica, pero para que vean solo un ejemplo de la desconfianza, incluso en los años 60-70, Malawi, que es un país gobernado por la mayoría negra, está satelizado de alguna manera por Portugal. Tiene una influencia muy grande. Y cuando abren un concurso para la instalación de banca extranjera, las autoridades portuguesas, a pesar de ya tener en marcha la Alcora y tener una relación muy estrecha de colaboración con Sudáfrica, no solamente logística, de información, de préstamos, de venta de material militar sin pagar, material militar que es de origen francés, autorizado por Francia, producido por Sudáfrica y que se lo vende a Portugal. Portugal intenta de todas las maneras por impedir que los sudafricanos se instalen en Malawi. O sea, es una relación ambivalente, pero en la fase final del marcelismo es como una especie de una necesidad, un imperativo necesario que tal vez sea uno de los elementos que podría ayudar a una hipotética separación, que esos territorios, la dimensión militar no sea la ex metrópoli la que la tiene que aguantar. Podría ser compartida por los propios territorios y por el vecino del sur. Por lo tanto, es una relación bastante interesante y complicada. Muy bien. ¿Querías? Sí, un momento, Diego.
Pues esta era una pregunta para Adolfo, porque estabas presentando el proyecto de Caetano en términos muy generales sobre la reforma constitucional del 71. Entonces hablabas de cómo había un nuevo régimen electoral para las asambleas, en ese intento de reproducir el sistema del Estado Novo en cada una de las colonias, y quería saber si había habido efectivamente elecciones, ¿no? Sabemos que las elecciones del Estado Novo eran unas elecciones muy controladas, la oposición jamás consiguió elegir a ningún diputado en esas elecciones, pero al mismo tiempo el momento electoral era un momento de mucha agitación política para la oposición, o sea que había en el Portugal continental esa dualidad, había elecciones, eran elecciones en las que la oposición no tenía ninguna oportunidad, pero en las que la oposición se movilizaba mucho y tenía mucha visibilidad, tenía la posibilidad de organizar reuniones públicas, de publicar prensa con menos censura, entonces era como una especie de periodo de falsa libertad. Y quería saber si hubo ese tipo de situaciones también en las colonias después de la reforma constitucional del 71 o no se dio una movilización mínima de una oposición a la que le permitiesen hablar, aunque no le permitiesen elegir representantes. Yo ahora mismo estoy hablando de memoria. Hay unas elecciones legislativas, me parece que son del año 73, y, o sea, los estatutos son aprobados para prácticamente todas las colonias, si no todas, en el año 72. Es muy tarde. Después, cuando ya se va a hacer un proceso electoral, que yo creo que se llega a hacer en el año 73, es tardísimo. Y aquí hay un problema muy grave, porque, o sea, el censo electoral está controlado, claro, y la participación es reducida. En realidad, la oposición, lo que se llamaría la oposición metropolitana, que sí tenía alguna visibilidad en algunas colonias, y participaron con candidaturas en algunas de las elecciones nacionales, en los años 60 están fuera de combate, en el sentido de que el discurso que tienen está completamente rebasado por la cuestión, la dicotomía de los movimientos de liberación y yo me quedo con pena, pero puede aún hacer algún comentario Aurora sobre ese mundo de alternativas políticas, porque Aurora estaba hablando también de las diferentes esferas, ¿no? Estamos hablando de hay muchos, y antes una de las preguntas venía por ese camino. La cuestión de los actores, son muchos los actores tienen comportamientos específicos. No se explica sino la actitud de Francia, la actitud de España, la actitud de estos países, de las actitudes dentro de la organización de la Unidad Africana. Eso es el contexto internacional, pero hay que también tener en cuenta cuál es el equilibrio de fuerzas y cuál es la situación en la metrópoli y cuál es la situación en las propias colonias. Porque la política del régimen impide que haya una organización, o sea, a más mínima disidencia en relación al dictamen de la metrópoli. Y eso se ve claramente en todos aquellos peticionarios o aquellas personas que quieren hablar y quieren ir a las instituciones internacionales, que después algunos no tienen capacidad de ir, algunos van a ser escuchados, pero la mayor parte no. Eso termina por crear el régimen un yermo enorme entre lo que es la estructura y lo que son los movimientos de liberación. De eso va a tener consecuencias, claro. Va a tener consecuencias en el año 74, 75. En relación y es que el marco que ellos les permiten participar es tan restringido que no hay cabimiento a lo que estás refiriendo, Diego. No hay ese cabimiento. Otra cosa es que digas, la oposición no tiene... No. La oposición en las colonias, vamos a decir, gente que tiene opciones distintas o no exactamente iguales a las del régimen, está en las instituciones. ¿Cómo? No por elección, porque entraron a través de esos círculos, de esa estructura corporativa que les permite. Ellos tienen proyectos distintos, lo que pasa es que no tienen la masa crítica y están al abrigo de Portugal y no tienen tampoco mucha capacidad para expresar una alternativa libremente. Hay un libro publicado yo creo que fue coordinado por el que fue ministro de Ultramar, que es Adriano Moreira, que es sobre una reunión del Consejo Ultramarino que hay en el año 62, y si uno ve allí, y si lees las intervenciones, claramente allí hay un montón de opciones distintas,
No son las de los movimientos de liberación, claro, pero es el problema, ¿no? O sea, que hay esa diversidad, pero no en el acto electoral, sobre todo en la reforma es muy tardía, en el año 73, y yo no sé si se llegan, yo creo que sí, pero es muy tarde ya, a finales del año 73, que hay una elección para estos consejos. Lo que no significa que en ellos, en los anteriores, ya había voces disonantes. Lo que pasa es que están castrados porque están disfuncionalizados. Muchas gracias. Muy bien. Pues no sé si queréis hacer alguna otra pregunta. Parece que no. Bueno, pues ya son las 6. Muchísimas gracias tanto a Adolfo como a Aurora por vuestras excelentes intervenciones. La verdad es que hemos aprendido muchísimo esta tarde. Y bueno, pues esperamos ahora en breve pues ya empezar a poder trabajar juntos en el proyecto. Muchas gracias también a todos los presentes por su intervención y seguimos mañana. Mañana a las 10 tenemos la segunda mesa redonda. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros. Buen descanso y buen trabajo. Gracias.